el Arturage. ¡Oh! Say hello for my vlog. El mojarrismo. Miren con quién estoy. La Quinta Avenida. Está cagando de calor, King Kong. Pablo Andújar. Jugando en la Argentina. El loco va caminando y va tirando gestos. Vamos, Argentina, carajo. ¿Sabes lo que es esto? Con Franco Esquilari. Mira cómo arranca el US Open. 9A. Nos vamos para Nueva York. ¿Querés poner la cabeza ahí? Buen aeropuerto. Llegamos a La Guardia, queda 10 minutos de la USTA y nos vamos en Uber. El torneo después te reintegra $150. Así que sale Uber. Venimos con otros jugadores, el Jaume Munar. Venimos con Casaus, amigo del blog. El gladiador me está afectando no ganar. Estamos a full con la serie de los más veloces del mundo. Y el gladiador le está pegando muy fuerte. Pero yo también ando medio loco, unas ganas de correrme, la serie esa. Acá estoy haciendo con mis amigos la credencial. US Open. Saluden. Y esto es lo mejor de US Open. Estos caramelos que me robo todos los días. Venimos a dejar las valijas, recién llegamos. Saluda a la cámara, amigo. Soy famoso, te hago famoso. Y hola, medio. Primer día del US Open. Vamos a ver si nos saluda alguien. Chiquito el Arturage. Este lo vamos a venir a detonar. Bastante gente, Gratarola, ¿no? Se entra a Gratarola la semana en la quali. No hay nadie de Sudamérica, No recibe saludo a la mojarra. ¿No vieron el vlog? No. ¿Usted, maestro? Tampoco. ¿Usted lo vio? No. ¿Usted, señora? Nadie. ¿Todo bien? Todo bien, Coria, un crack. Gracias, amigo. Reconocieron a Coria, ¿no? La mojarra. El gringo, sí, el gringo es. Sí, que es famoso. Es accesible. El gringo muy famoso en Chile, No sé si tanto como la mojarra, pero mirá, corre. No, por favor, a ver la cara de Grinch. A ver la cara de Grinch. A ver la cara de Grinch. El Charlie no siente nada. Es terrible la fama de gringo. La pareja vio el vlog. Qué grande el gringo, Te dijo el gringo y Charlie. Va dando sus frutos. El vlog de la mojarra. Yendo a otras canchas de entrenamiento que quedan saliendo del club. ¿Qué hace el gringo? Tirando derechas al aire. Como una fantasmeada lo que tiene la muñeca igual, Bueno, yo llegué, no se pongan así. Gringo. Así camina siempre. El loco va caminando y va tirando gestos. Mirá lo que hace. Está muy grave. Hay que internarlo urgente, chaleco de fuerza. Al Grinch. Nadie vio el vlog entonces, nadie vio el vlog en Nueva York. Usted no vio el vlog. Nadie vio el vlog. Acá clavamos seguridad. Yo tendría que hacer vivos, boludo, en vez de hacer vlogs. Maestro vio el vlog. No, tampoco vio el vlog. Ya te deja el subte. Es lo bueno de estar la cámara de la policía. Y esto que debe funcionar como algo público. Cuando termina el US Open, son canchas de entrenamiento. ¿Ves? Venís acá, las bolitas, es para entrar en calor. Entramos 200.000 canchas. Mirá, la quine de coco, mirá. Dale que te filmo. Te filmo para el vlog. Tirame una derecha, dale. Mirá que lo subo a esto, Esa es la raqueta de coco, me sirve, Mirá ese revés. Ay, Turquito. ¿A dónde la tirás? Después se edita, tranquilo, se edita. A ver el Nick. Nos regala un ace. Chiquito lo está.
La copita de locos. Ahí dice United States, Lawn Tennis Association, United States Tennis Championship Men's Singles. Acá está la de mujeres. De locos. El US Open, el Arthur Ashe. Zona de relax de los jugadores. Ahí entran los jugadores. Y esto es lo primero que ven. De locos. Ven los cuadros, eso, che. Este me lo llevo. Ese otro también está bueno. Ya lo decidí. Aquel me lo llevo. Mirá lo que es el Arthur Ashe, boludo. Es hermoso. Totalmente perdidos. No encontramos el auto. El Tesla del Titi. Chile presente, siempre Chile presente. Para mí la flecha te marca para allá. Ese somos nosotros porque estamos en el medio. Okay. El auto nuestro está allá. Ahí está. Primer día perdidos. El Titi encontró el auto. El Tesla tendría que venir a buscarte a vos. Qué locos esto, ¿eh? Como los autos de la Ferrari. Boludo, ¿cómo no nos vieron? ¿Sabés de qué cuadro es Tito? ¿Sabés qué cuadro es Tito? Colo Colo. ¿De Colo Colo? Vamos, Colo. Ey, podemos jugar en cuarto, ¿no? Bueno, esto es un Tesla. El blog tenístico se convierte en automotor. Esto es un Tesla. Acá está la puerta abierta, el mapa. Acá esto normal. Llevamos al US Open. Tesla, lleva la mojarra al US Open. Acá te rompen el traste. A ver, nada, no creo que se haga tan caro. A ver. ¡Oh! ¿Todo bien, Fede? ¿Qué dijiste? Nos vamos, YouTube. Saludos a la mojarra. Dale, amigo. ¿Cuánto sale una entrada? $52. Código La Mojarra, descuento, ¿sí? Ah, la fama. Es terrible la fama. Acá venís. Vamos a entrar. Donde entran los players. Acá hay canchas de entrenamientos. Flacos. Top. Acá la gente delira. Como delira ahora cuando estoy pasando yo. Están todos delirando por mi presencia. Ni una persona me saluda. No. Acá ya pago porque acá están todos los players. Quedo regalado filmando. De la nada, ¿no? ¿Pareció el loco? No nos dejan filmar. Tenemos que hacer algo tipo CQC. Say hello for my vlog. Acá acabamos de entrenar con Nole, el Arthur Ashe. Mirá. Saluden al vlog. Encontré uno acá que jugó más o menos bien en este torneo. Un saludo para el mojarrismo, sí. el mojarrismo. Vos sabés acá cuando pesa. Muy bueno el loco. blog. Mirá. Además tenés un amigo mío trabajando. ¿Agustín Siménez es Agustín. amigo tuyo? Nada, bueno, listo, lo Todo agarramos. bien. Grande Delpo. Grinch. De la nada estamos en Manhattan. Che, le compro acá una carterita a Flor, le digo que gasté una fortuna. 5.000 euros le digo que compré una carterita. Salió evento, totalmente de la nada, un rascacielos. 78 ascensores hay, no entiendo. Viste que acá subís un ascensor y no sabes dónde vas. Es un facha que No tengo. podés apretar ningún coso, no Impresionante. nada y sabés dónde Facha vas. de Grinch. Y de golpe aparecés en el piso. ¿Entendés? Vos ahora te volvés loco y decís, me salgo de acá, quiero bajar de acá, vos quiero apretar los números, no, te mandan Y acá no apretamos nada. No, el loco lo maneja. De seguridad nos mandaron. ¿Acá? Claro, acá. De locos. Acá no filmo más porque me da vergüenza. Qué bueno está eso. Qué bueno que está esto. De locos. Golpe todo NBA. Esto es más de vino, ¿no? Están dando la una mochilita, la que me robaron. Esta me robaron, esta me robaron. Ah, humilde los lentes que me agarré. Ven los lentes que me agarré. Impresionante. Los bien que me quedan. ¡Bici bandido! ¡Maligno! ¿Me quedan bien? ¡Qué bacán, loco! Es la facha que tengo. ¿Te dieron? La mojarra en Nueva York. Solo unos lentes me agarré. Bueno. A la onda. ¿No es que tengo mostrando los lentes? ¿Ustedes vieron la película esa que se congela la ciudad y queda un buque en el medio? Sí, yo. Aquí está al frente de esta. Acá, mirá, acá está la biblioteca. Qué grande el Titi, Cultura general, No, Tito, es que te agarra el saque Davidovich en la cara y te rompe un ojo, tenemos que ir al hospital, boludo. Vos no podés estar en la cancha con el celular mirando para abajo. Tenés que estar concentrado, Titi.
Decí que te pegan el hombro, boludo. No, Te pegan en el pecho y te rompen los lentes, salta para arriba y te cortas toda la cara. Directamente al hospital. Ay, qué bueno está, che. No, impresionante. Mirá lo que es, boludo. ¡Batman! ¡Batman! Mirá lo que es, boludo. La llave, no, tuerto, olvidá. Es muy grande. Es un camión. Top, Vamos con el clásico del vlog. Llegamos a Manhattan. Acá que tenemos Nioba, jarrita. Ok. Sale alguien a casa si el cagazo me pego, ¿no? Impresionante. Un espejito. Está lindo, A ver la vista. No, yo no tengo vista. Y sí, son todo edificios. Acá mojarra, ¿quién quiere? Bueno, esta es la room. Acá en Grand Slam es más o menos lo mismo que le conté en los otros. Tenemos per diem. Per diem significa que nos dan desde el día que jugamos más 3 días más o 3 días menos. Eso es más o menos así. Hasta que termina tu participación acá. Te dan $600. Yo saqué un hotel acá que me quedé el año pasado. Hoy estoy con Charlie. El sábado llega Flor. Y bueno, Charlie y Franco van a otra habitación. Tenés esa opción o también el torneo te brinda 2 habitaciones. Esta habitación sale $280. Más o menos me va a ocupar los $600 que te da el torneo. Así que nada, eso amigos. Solo le pido a Dios que la mojarrita gane el martes. Que la mojarra gane el martes. Que la mojarrita gane el martes. Ahí está el hombre del momento con su mujer, futuros esposos. ¿Esto va al blog? Sí, sí, va al blog. ¿Por qué, Eugen? Mirá cómo estás toda luqueada. Nueva York. Y la pareja que... ¿Ya hay fecha? Año que viene, 2025. Listo, lo cerramos ahí. No podemos, si no, escuchá, hay que colapsar escuchá. el coso. Dame una declaración de hoy. Estoy muy contento. La verdad que vine medio regalado. No, pero muy buen nivel, Muchos me preguntan yendo a lo técnico si me gustaba jugar en polvo o en cemento y hoy demuestro que yo también para mí mismo me siento muy cómodo en cemento y creo que por eso también saqué mejor nivel que los últimos torneos. Escuchá, muy linda la foto de la primera vez. ¿Vos Ahora, viste me puso un poco la piel de gallina, son muchos años. Escuchá, ¿El lunes o el martes? No sé, ya se sabe. Sí, la parte la parte de arriba el lunes, la parte de abajo el martes. Ahora voy a mirar, con Monfil me tocó. Bueno, relájate ahora. Cerramos acá de la mojarra en forma. Una coquita cero y a ver a Boca. Tremendo. Y acá pueden comer familiares. US Open Tennis Family Lounge. Y acá, terrible restaurante. Para los familiares que no tienen acceso a la otra sala de jugadores. Pero lo bueno está esto. ¿Qué pasa, loco? Mi mojarrita. Loco. Estoy con Solana Sierra, que acaba de clasificar al main draw del US Open. Explícame, 6-0-4-1. Sí. ¿Qué pasó? ¿Seguiste? Bueno, primero felicitarte por acceder al main draw y después por la actitud de mantenerte en el partido. No, estuvo difícil, la chica empezó muy intensa, jugando muy bien. Y nada, la clave fue seguir positiva, tratar de estar ahí, que sabía que en algún momento iba a bajar. Y nada, estuve ahí y lo pude dar vuelta, por suerte. Felicito a vos, a tu equipo, un abrazo grande a Pasu, un gran amigo. ¿Cuándo jugás? ¿Lunes, martes? Lunes. Bueno, todo el mojarrismo apoyando a Solana a full. Gracias, amiga. Gracias. Estamos entrando a la zona de restaurantes y está el hincha de River Plate. Vamos, Boludo, me asusté que no te veía. Pongan huevo y corazón. Vamos, amigo. ¿Dónde estabas? En Bray, loco, te vi ayer acá. Acá estamos en el locker que no se puede filmar. Todos argentinos. Schwarman, Coria. El tiburón. Acá están los acuáticos y allá están los espaciales. ¿Quién hay ahí? A ver. Y Tarito Daniel es... Yo estoy al lado de Daniel, Rogelio, No, boludo. Malvinca Esto lo filmamos ahí, no, bueno. y acá Murray que no viene este año, lo vamos a tener. Y esto es una pecera enorme que hay acá. Parece, ¿no? Nos echan a todos con este video. Bueno, mojarrismo querido, miren con quién estoy. La verdad tengo una alegría inmensa. Tenemos ahí una luz que... Sí, vení, vamos acá. Gaby, primero, bueno, te quería agradecer por lo que hiciste como tenista, por el tenis argentino y después
también lo que haces ahora como embajadora, como nos representás muy bien en todo el mundo, con una imagen intachable, así que agradecerte y muchas gracias por regalarme estos minutos para mí. No, yo estoy recagado, no sé cómo me tiembla la mano. Escúchame, Gaby, ayer publiqué una foto con vos con 20 años de diferencia. No me acordaba de esa foto. ¿Vos cuántos tenías? Y yo era, no sé, habré tenido 11 años. Y la gente quiere saber cuál es el secreto para estar siempre igual. No. Vos decís que jugar al tenis. Total, no te estresás para nada jugando al tenis, ¿o no? No, pero le metés, vi que metés bicicleta, ¿no? Tengo buena genética, empecemos por ahí, ¿no? Porque eso ayuda mucho. Y después, como muy sano, con todos estos años aprendí a comer, a alimentarme, digamos, qué es lo que mi cuerpo necesita y que me hace bien. Sí, obviamente del deporte nunca lo dejé. Cuando dejé de jugar me puse a correr 3 horas cada día, más o menos. Ahí está el secreto, por ese lado. Siempre hice mucho deporte, después empecé con la bici. Hoy en día diría que es lo que más me gusta. Todos los días trato de mantenerme activa, que bueno, eso como que lo necesito y es mi cable a tierra. Es un lugar muy especial para vos. Ganaste acá en 1990, ¿no? A Steffi Graf. ¿Te conmueve cuando entras acá? ¿Qué recuerdos te trae? Sí, lo que me pasa es que cambia tanto los estadios y los lugares que ya no queda nada. O sea, ya me pasó con Roland Garros, Wimbledon un poco. Y acá también, de hecho, este estadio, el Courage, nunca jugué, no estaba cuando yo gané el torneo. Así que es nuevo para mí. Yo creo que es la energía de Nueva York, ¿no? A mí me encanta Nueva York, que es una de mis ciudades favoritas. Y creo que siempre me contagió esa energía, ¿no? De hecho, jugaba acá en Masters también, en el Madison. Lo gané 2 veces y eso tenía mucho que ver en mí, ¿no? Influía mucho el lugar donde estaba. Obviamente que entrar acá me da mucha emoción. Haber estado ayer ahí en la cancha fue algo fuerte, ¿no? Impresionante. Agradecerte de nuevo y pedirte perdón porque esto es gente que, para que sepan, es celular, no hay micrófonos, no hay nada. Así que nada, agradecerte de corazón que me regales estos minutos te felicito ahí por este vlog. Y me encanta verte y bueno, gracias por todo. A mí también fue un placer. Muchas gracias. Chao, chao. Bueno amigos, termina acá el segundo día en el US Open, o tercero, no me acuerdo. Recién hablé con Gaby, una tensión, pero nada, de locos. Ayer entrené con Nole, hablé con Delpo, recontento también por lo del juego. Les cuento que tuve que mandar 80 fotos de todos los perfiles y así, bueno, le hicieron el scan de lo que es la cara de la mojarra. Agradecerles a ustedes y a U-Señal, que gracias a ellos, también a la gente de Suma, la mojarra está en el juego. Me acaba de romper toda la raqueta. Acá es el transporte, ahí se está yendo Emma Raducanu. Acá te agarras el auto y te vas al hotel. Acá llegan las celebridades, se sacan fotos, llegó la patrona, llegan los suegros. Estamos llegando a la Quinta Avenida, probando la cámara. Mirá el giro que aplico ahora, Tac, tomá. Flor ya quiere empezar a gastar, la mojarra sufre. Famosa Quinta Avenida. Yo no entiendo esto de cómo filma tan bien. ¿Ves lo que? ¿Cómo se ve? Nos pueden hacer un descuento acá en la loga. No entiendo qué es esto de totalmente acá de la nada. Mario y la mojarra. Mario y la mojarra. ¿Qué es esta grúa? Estamos llegando al quilombo. Arranca el quilombo total. Mafia, Brooklyn, Queens, mojarra, humo por doquier, Nueva York. Ahora sí estamos en Nueva York de verdad. Querían vender relojes a la mojarra. El quilombo total, gente, La ciudad que no descansa. Mojarra te hace tac. Estoy enloquecido con la cámara esta. A ver qué bueno, está la casa de M&M. Ah, con esta filma espectacular. Hay una serpiente acá que yo le tengo fobia. Es muy grande, amarilla. Y la mojarra con la serpiente se lleva muy mal. En el medio del quilombo aparece una serpiente. ¿No cómo sacamos ahí en el blog? Ponete las pilas, U-Señal, Tenemos que llegar ahí algún día. Ahí. Miren lo que es esto. Cuando aparezca la mojarrita ahí. Mirá la Coco, che, la publicidad que pegó. Coco en el blog de la mojarra. ¿Viste que le voy a tener a Coco? Avísame si está, te lo pido por favor. Está allá a la derecha. Empiezan las vallas. Mario, Mini, Sony y la mojarra. ¡Oh, mirá, ahí está King Kong! King Kong y la mojarra. El junte que el pueblo pidió.
Está cagando de calor King Kong. Yo sigo filmando por si aparece algo, ¿viste? Transformer no sé cómo se llama. Es un quilombo esto. Es un poco estresante caminar por acá. Policía detiene a la mojarra por cruzar mal la calle. Pongo ahí al medio, me empiezo a sacar fotos como loco. Todo verde, todo azul. Pantufla M&M, pijama M&M, la mojarra M&M. Suegro se quiere comer un pijama M&M. Mirá lo que es esto, todos los M&M que se te cantan. White, cream, pink, orange, red. La gente se vuelve loca. Yo no traigo a mi hijo acá ni en pedo, olvidate. Así como lo ves a este loco, ¿sabes cuánto sale? No, $10, che. Está muy bien, Radio City. Jimmy Fallon. Tonight. Y ahí, Radio City. Mira che bello. Racket. Pelota al tenis. Ya no me invitaron acá, a una tribunita para la mojarra. Ahí vemos al encargado americano. El encargado Guillermo Franchella, americano. Todas las copas de McEnroe. Orange Bowl, 1976. Orange Bowl, dobles. Ah, ganó doble y sin. Mirá, US Open. Wimbledon. Estamos entrando a la zona de regalos. Hello, how are you? Acá están los regalos que podemos elegir. Puedes elegir una cosa de cada sección. Mira las gorritas que hay de locos. Cuando vuelvo al hotel les muestro qué elegimos. Acabamos de elegir la manta en vez de los auriculares. Qué decisión acaba de tomar esta chica. Una gran persona y un gran amigo que me dio el tenis. Hoy desde otro lado, que ahora nos va a contar, Pablo Andújar. De las mejores personas que me tocó... No, hablando en serio, estoy hablando en serio. No, en serio, me tocó conocer... ¿Me estás vendiendo? No, de verdad, ¿sabes? Escuchá, contame un poquito qué estás haciendo en esta nueva etapa de tu vida. Desde el ATP intentar luchar porque tú, Fede, y todos los compañeros viváis mejor el día de mañana, tengáis mejores condiciones no solo económicas sino también laborales, tratar de que la vida de los jugadores en el Tour sea mejor. A mí como jugador me genera confianza que vos estés. Estoy sobre todo aprendiendo. Yo, como no he sido un tío top, pues también conozco cómo es el circuito Challenger, las necesidades de jugadores que no se ganan la vida con el tenis. Entonces el foco principal es que en ATP se enteren de que los jugadores que están del 100 al 250 se tienen que ganar mejor la vida. Desde que arranqué a jugar más, sobre todo Challenger, van mejorando un montón de cosas, pero bueno, obviamente hay un montón de cosas que tienen que seguir mejorando y sobre todo para que el tenis siga creciendo. Llevaba la ATP, tío, hasta el año pasado 24 años sin subir el prize money de los Challengers. ¿Tú eso te lo puedes creer? Subimos un 85% o sea, casi el doble, está fenomenal, ¿sabes? Es una buena subida, pero no es, lógicamente, a lo que queremos aspirar a más. Parezco un político, ¿eh? No. Tú sabes que yo... Desearte lo mejor y ojalá que se puedan llevar a cabo todos los planes que tenés. Ya en Wimbledon lo agarré a Gaudenzi, yo cara dura total y le dije, estoy haciendo un blog, me gustaría que lo veas. ¿Que lo no, visto, yo no no quiero salir. No, le digo, no es para que vos veas. Sí, todo bien. No, me dijo, che, ¿cómo lo busco después? La ATP no me puso ninguna restricción, obviamente no hace falta ni aclararlo que yo no voy a filmar en la sala de kinesiología o en los vestuarios, pero la ATP conmigo, haciendo lo que estoy haciendo, no me ha puesto ninguna restricción. Pero de mi lado, yo hoy sí tengo un propósito. Al principio no sabía por qué lo hacía más para divertirme. Tratar de acercar, sobre todo a la gente de habla hispana, porque yo no hablo inglés, la verdad, acercarse mucho más a los torneos. Me pasó que ahora gente me ha dicho, me encantaría ir a Boston, que me encantó lo que vivo, Kitzbühel, no puedo creer la cantidad de cosas que hay. Mostrarle un montón de torneos que están buenísimos. Pablito, gracias por apoyarme. Que vengan a Valencia. Y ojalá, dependo de él. No, mentira, no dependo de él, si ir a Valencia no. Pero me encantaría ir a Valencia y voy a estar en Sevilla. Karen Kachanov también, mi ídolo. Saludo para el blog, Karen. ¿Cuándo en la Argentina? Depende. Está bueno el torneo. Argentina, Río. Te queríamos ahí. Está fachero, está bien, depende. ¡Viva Argentina! Vamos, Karen. Así estamos horas antes del debut. En realidad juego mañana.
El Dardo contra Cevita Báez. Kovacevic, Tiafoe. 400.000 bananas ahí. Y un quilombo en la run importante. Déjala mojar, la asesina. Qué lindo lograr el slam, boludo. 300.050 partidos hay por mundo. Todo el tiempo, boludo. Necesito más pantalla, boludo. No me quiero perder nada. Primer día de soccer. La gente que hay. Pasillo interno del Arthur. El pasillo. Mira la Gaby, qué genial Gaby. Es una zona de warm-up. Los últimos campeones. Acá entramos a una sala de estar. Sí, bueno, en unos sabía que iba a ser un rival muy complicado, pero bueno, yo también lo ayudé mucho, no siendo sólido. La verdad que estoy pasando un momento de mucha desconfianza. Cambié de raqueta después de Kitzbühel, fui a la fábrica de la marca que yo juego, una raqueta nueva que está saliendo al mercado, me encantó. Después entras a competir y es totalmente diferente lo que uno puede llegar a sentir entrenando. Hicimos volver a la de toda la vida, no me gustó tampoco, ya no la sentí igual y entonces buscamos un mix y me fue muy bien entrenando, pero hoy la verdad que sentí que estaba jugando con la raqueta de otra persona. Siempre estoy intentándole buscarle la vuelta para seguir mejorando, porque uno ve que está todo parejo para arriba, pero también parejo para abajo, entonces el tiro me salió por la culata, me podría haber salido bien, pero bueno, aunque sea ya no voy a hinchar la bola en querer cambiar la raqueta. No, es una época de mucha lluvia esta temporada en Europa. Los que miran mi blog saben de qué les hablo, donde iba llovía. También el año pasado sufrí dos lesiones por el tema de que las bolas están muy lentas, muy pesadas. Quise buscar una ayudita extra en lo que es la raqueta y bueno, creo que le erré en el momento, no le erré en la búsqueda, pero sí en el momento en hacerlo. Uno se conoce mucho y sabe qué errores son de uno y qué errores son raros. Y hoy, no sé, el passing es lo único que heredé de mi hermano. Siento que no puedo meter un passing, por ejemplo, rescatar bolas se me está haciendo muy difícil, entonces ahí es donde, además de no tener confianza, se te viene automáticamente qué está pasando, ¿viste? Por eso te digo que me metí solito en este quilombo, que tengo que resolverlo y se resuelve ganando partido, no hay otra, porque está todo muy de la mano, yo siento en este deporte. La cabeza, la confianza, el tenis, el físico, hoy está todo muy mal, porque no hay confianza, pero después con partidos cambia todo, iba 4-2. Tuve 3 chances para ponerme 5-3, si ganaba ese set y después cambiaba de partido tal vez no estaríamos hablando de la raqueta. Esto es muy así, soy grande y espero que la experiencia me lleve a salir de este momento. Trataré de hacer todo lo posible para el año que viene estar de nuevo en los 4 main draw, que es hermoso estar acá sacando la calentura que tengo por competir mal. Es hermoso estar acá y lo bueno que sé cómo salir. Ahora tengo que poner los huevos en la mesa y hacer. Me voy para unos challenges en Europa, ahora tengo un colchón de puntos que tengo que defender del año pasado, que gané un 125, el título más grande que tengo hasta el momento en mi carrera y bueno, se me viene ahora en 2 semanas, así que vamos a ver si lo podemos defender. Estoy acá con el hombre viral, que aunque sea hincha de Boca, es argentino, que es lo más importante y viral en Twitter apoyando a todos los argentinos. Muchas gracias. Agradecerte porque viniste también a verme mi partido y te veo ahí siempre en la esquinita apoyando a los chicos. Muchas gracias, vamos a seguir hoy a ver qué pasa. Así dale, con la loco. Suerte. Y todos los días una casaca diferente trajiste, sí, camperito también. Bueno, loco, un abrazo grande. ¿Cómo te llamabas? Francisco Pancho Aguilera. ¿De dónde? De General Hacha de la Pampa. Vamos, Argentina, carajo. De Mar del Plata al mundo. Con la familia del momento. Miren los blogs. Mojarrita. A mí me ha llegado un mensaje de Fran de que se enteró de los regalos, que hay cositas ahí. Ahora va todo para allá, va todo para la mamá. Somos tu fan. De corazón, estamos hablando recién fuera de cámara. Familia hermosa y que siga el sueño, siempre con una sonrisa. Gracias. Vamos al descontrol. Vamos a meternos en el Louis Armstrong. Está jugando el Tiburón contra Taylor Fritz. Vamos a ver si nos rebotan o nos metemos.
A la mojarra no lo saluda nadie porque están todos los latinos mirando al tiburón. No es que, si no, acá yo no podría caminar. Todos frenándome a salir por el blog. La camperita de este, buena campera, maestro. Nos metemos acá, Player. Sí, nos metemos. Parece que estamos entrando a un shopping, un aeropuerto, ¿no? Estamos yendo a ver a Come. Filma esta camarita, Yo prefiero una mujer y todavía eso está por suceder. Mirá lo que es esto, che. Parece que estamos en un shopping posta, Mirá, tomá, mirá lo que es esto. Mirá, con un ace. Mirá, saque ganador, adentro. Mirá lo que es. Tope, en Mar del Plata al mundo. De acá tenés para morfar un Gran Slam Grill. Esto es todo al lado de la cancha. Tenés ahí para ver una poca y tenés las estadísticas del partido. Bien americano, más americano no se consigue. Es muy grande el Luisito Armstrong, Así de relajados estamos con Franco Schillaci. Para que me destrabo, porque yo cuando viene la cámara te pones hincho el abdominal para que no parezca que estoy inflamado. Tu blog lo sigo todo. Un mojarrista acá. ¿Qué es lo que más extrañás de tu etapa como jugador? Entrar a la cancha de tenis y competir. Los nervios previos, el vestuario, el primer pasito al partido, y el partido sí es algo que no se encuentra en otro lado, ¿no? No te diría acá en el US Open porque nunca gané un partido. Tengo una victoria en 8 apariciones. El estar abajo, el estar arriba, todo lo que demanda buscarle la vuelta. Sí, buscarle la vuelta. Después obviamente que hay muchas otras cosas que la gente no termina sabiendo, ¿no? El armar la valija, lo lejos que estamos nosotros como argentinos. Algunos miedos de los aviones. No, hoy que empecé de a poquito me voy animando a viajar un poco más. Ya el ir a Ezeiza, ya para nosotros es todo una odisea porque estamos a 2 horas de donde Sí, estamos lejos. Y después querés ir al lugar más cerca que puede ser Uruguay o Paraguay, tardaste 7-8 horas. Entonces eso empieza a trabajar en la cabeza y es lo que hace también que los nuestros y los latinos terminen siendo la carrera. Trabajando para ESPN, pero también tenés un rol en la Asociación Argentina de Tenis. El desarrollo abarca todo lo que es la categoría sub-12 hasta 18. Nosotros hicimos mucho énfasis también, no hasta 18, sino en la inserción, que es hasta los 21 años, que ahí es el famoso limbo, ¿no? De los chicos cuando terminan de ser juveniles, se acaba la buena época y empieza lo difícil. Se han generado muchos torneos y bueno, tratamos de estarle encima también a esos chicos que tienen chances de ser profesionales algún día. Estuve en Venado en un torneo y además de traerme un montón de recuerdos, me gustó el nivel. Justo me vi un clásico que hay en la categoría Iasi Paniagua. Dos de los mejores de la categoría. Y en la etapa esta como relator. Siempre me gustó, la verdad, ver mucho tenis, más allá de lo que te dije inicialmente, que me ha costado sobre el final de mi carrera todo el tema de los viajes y demás. Yo siempre fui un apasionado, de hecho entré al tenis como una pasión. Mi viejo siempre me inculcó lo que era el tenis como forma de vida y no como un fin para vivir. Siempre me gustó ver mucho tenis, me fui sintiendo cada vez más cómodo. Al principio no es fácil porque te dan poco coaching, es un trabajo que no te van diciendo es por acá, es por allá, pero a medida que iba quedando dije, bueno, tan mal no debe estar, porque hoy ya llevo casi 6 años y ahora estamos haciendo un programa, un showcito con Pablito Esteco todos los días. Pablito. Un gran saludo a Pablito, lo banco a morir. Un gran profesional. ¿Qué es lo que vos entendiste? Dijiste, qué boludo, ¿cuántas veces me dijeron esto? Y ahora entiendo el porqué. En esa época era confiar mucho en el entrenador que teníamos, el saber que cuando tenés un entrenador, está jugando para vos. Muchas veces uno toma como que tal vez te dice algo y porque esto, porque lo otro, nos peleamos, me dice que me levante a las 6 de la mañana, si me gusta levantarme un poquito más tarde. Teníamos un entrenador con Zavala, Eduardo Infantino, que nos decía, tienen que entrenar a las 6 de la mañana. Estábamos en Doha. Nosotros con Zavala, no, ni en pedo, 6 de la mañana, Edu, vamos a entrenar a las 9. Vamos a desayunar a las 8 de la mañana, ya llegaba Mustel y Ivanisevic, que habían entrenado a las 5 de la mañana. Entonces Edu nos dijo, ve que los mejores entrenan a las 5 o 6 de la mañana y ustedes quieren entrenar a las 9. Eso cuanto antes lo podés entender, es también donde mejor te empieza a ir.
te quiero agradecer Genio, y éxitos. felicitaciones por el programa. en Muy todo bueno, lo que viene. no me pierdo uno. Y decime cuando aparezco así, Dale, me dale. auto veo. Chao. Gracias. Bueno, se termina la primera parte del vlog. Espero que les haya gustado. Comenten quiénes piensan que van a ganar el torneo. Yo voy en mujeres con Coco Gauff, jugadora favorita. Y en hombres creo que está entre el Danilo, Medvedev y Djokovic. Así que bueno, díganme ustedes qué piensan, suscríbanse, pónganle me gusta y nos vemos el próximo domingo con la segunda parte. Ahí aterrizan los marcianos. Mirá los ojos. Hola chicos. Mateo Berretini, Ale Tavilo, Roberto Bautista Agut en el store de US Open. Carreño ganó tu Una declaración. Pico Mónaco se une al mojarrismo.